La desaparición de Paola Andrea Bañuelos Flores, una joven de 23 años originaria de Mexicali, Baja California, se inicia en la noche del 6 de julio de 2024, cuando la joven decidió salir a disfrutar de una velada en compañía de sus amigas y familiares. Según los informes preliminares de la Fiscalía General del Estado y la policía local, esa noche tenía previsto reunirse en el restaurante de mariscos Pez Gallos, ubicado en la colonia Burócratas, donde compartió risas y momentos agradables con sus acompañantes. Durante la cena, se percibía en el ambiente un aire de alegría, pero nadie imaginó que esa noche marcaría el comienzo de una tragedia sin precedentes. Luego de la cena, junto a su prima Dariana y otras amigas, Paola se dirigió hacia el club nocturno La Consentida, situado en el Boulevard Benito Juárez, a poca distancia del restaurante. En el ambiente del club, la música, las luces y la efervescencia de la noche contribuían a que las horas transcurrieran con lentitud y la diversión fuera la protagonista. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche y la madrugada se hacía presente, la fatiga empezó a notarse en todos, y la decisión de regresar a casa se volvió inminente. Hacia las 2 de la mañana, tras disfrutar de una última ronda de conversaciones y risas, las jóvenes decidieron que era momento de marcharse. En ese instante se puso en marcha la primera señal de lo que sería una cadena de hechos lamentables. Aunque el tío de Paola se ofreció a llevarla a casa, ella, determinada a no alterar la ruta de regreso, optó por solicitar un servicio de transporte a través de la aplicación Didi. Fue precisamente alrededor de las 2:15 de la mañana cuando, según diversas declaraciones de testigos y registros digitales proporcionados por la misma plataforma, Paola subió a un automóvil Nissan Versa de color negro. Los minutos siguientes marcaron el inicio de la incertidumbre y el desconcierto. Tras abordar el vehículo, la joven se puso en contacto vía mensajes con su prima Dariana, informándole que ya se encontraba en camino a su domicilio. Sin embargo, en cuestión de instantes, el intercambio de mensajes se interrumpió de forma abrupta. La comunicación se detuvo y las llamadas no obtenían respuesta. La desconexión digital se convirtió en la primera señal alarmante para los familiares, quienes comenzaron a notar que algo no iba bien. Conforme pasaban los minutos, la incertidumbre dio paso a la preocupación y el temor. Dariana, con creciente inquietud, intentó reiteradas veces comunicarse con Paola, sin éxito alguno. Al transcurrir la hora y al no recibir respuesta, la joven se sintió obligada a contactar a otros miembros de la familia para confirmar el paradero de su ser querido. Fue así como los familiares se reunieron en la casa de los tíos de Paola, Juan Carlos Bañuelos y Mireya Flores, en un intento desesperado por dilucidar el misterio de la ausencia de la joven. La alarma se transformó en acción inmediata. Tras evaluar la situación, la familia decidió acudir a la comisaría local para interponer la primera denuncia por desaparición. En la comisaría, los testimonios se sucedieron de manera acelerada. Entre las palabras más conmovedoras se destacó la de la madre de Paola, Mireya Flores, quien, visiblemente afectada, suplicó a las autoridades y a la sociedad en general: si la tienen, quien la tenga, por favor apiádense de mi hija, estoy desesperada. Dichas declaraciones fueron plasmadas en el acta de denuncia y rápidamente difundidas por los medios locales, generando una ola de solidaridad y, a la vez, un profundo sentimiento de impotencia en la comunidad. Una vez registrada la denuncia, la policía comenzó a coordinar la búsqueda de la joven de manera inmediata. Los equipos especializados y, en particular, los elementos K9, fueron desplegados en la zona. Entre los primeros pasos técnicos se encontraba la revisión del historial digital del teléfono móvil de Paola, el cual se suponía que debía ofrecer pistas vitales sobre su paradero. El rastreo del dispositivo, realizado en colaboración con expertos en geolocalización, reveló que el móvil había sido desplazado de forma abrupta. Testigos informaron que el teléfono presentaba la pantalla rota, evidencia de un posible forcejeo o de un descuido durante el trayecto. La evidencia digital tomó un cariz decisivo en la investigación. Los registros del viaje en la aplicación Didi mostraban que, una vez que el conductor, identificado más tarde como Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano, aceptó el servicio, el vehículo no tomó la ruta habitual de regreso a la residencia de la joven. En lugar de ello, el GPS instalado en el automóvil indicaba un desvío hacia zonas alejadas y menos transitadas,
lo que inmediatamente elevó las sospechas de los investigadores. Las autoridades, basándose en esta información, coordinaron el despliegue de unidades móviles para recorrer los puntos de ruta inusuales y así intentar dar con el paradero de Paola. En paralelo, la red de apoyo compuesta por familiares, amigos y activistas se organizó de manera espontánea. Grupos de búsqueda se formaron en las inmediaciones del club nocturno, del domicilio de Paola y de las zonas aledañas a la ruta inusual del vehículo. Cada testigo, cada vecino, ofreció su relato sobre lo que había observado aquella noche. Algunos afirmaron haber visto el automóvil negro en diversas calles de la ciudad, mientras otros recordaron haberlo visto detenerse brevemente en zonas periféricas, pero ninguno pudo aportar una ubicación definitiva que esclareciera el destino del vehículo. Por su parte, las autoridades oficiales no tardaron en emitir comunicados en los que se hacía un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información relevante sobre el paradero de Paola, se pusiera en contacto de inmediato con la policía. En dichos comunicados se enfatizaba la necesidad de colaborar con la justicia para evitar tragedias similares en el futuro. La Fiscalía General del Estado, a través de conferencias de prensa, se comprometió a utilizar todas las herramientas tecnológicas y forenses disponibles para reconstruir la secuencia de hechos y, de esta forma, dar respuesta a la desesperación de una familia que veía desvanecerse la esperanza. Los primeros avances en la investigación permitieron confirmar que el viaje realizado por Paola no correspondía con un trayecto ordinario. La ausencia de respuesta en el teléfono móvil, sumada al hecho de que el dispositivo fue hallado en circunstancias poco convencionales, señaló a un posible intento de encubrir o manipular la ruta del viaje. Esta hipótesis se fortaleció cuando el historial del automóvil demostró un cambio de rumbo poco acorde con la dirección del domicilio de la joven. Las pruebas, extraídas de registros digitales y corroboradas por testigos presenciales, indicaron que algo catastrófico había ocurrido durante el trayecto. La narrativa oficial, plasmada en los informes preliminares y en las declaraciones de los investigadores, señala que la desaparición de Paola fue el resultado de una serie de decisiones y circunstancias que, lamentablemente, desembocaron en un desenlace trágico. Los detalles cronológicos, desde la salida de la joven, pasando por el recorrido en el servicio de transporte, hasta la interrupción abrupta de su comunicación, fueron esenciales para reconstruir el cuadro de hechos. Cada minuto transcurrido sin una explicación añadía una capa de incertidumbre y angustia a la investigación. Al día siguiente, la magnitud del caso se hizo evidente tanto para la ciudadanía como para las autoridades. La presión mediática y social llevó a que la Fiscalía General del Estado ofreciera declaraciones públicas en las que se subrayaba el compromiso del sistema judicial de esclarecer la desaparición de Paola. Se reafirmó que, aunque la investigación se encontraba en una fase temprana, cada dato, por insignificante que pareciera, era valioso para descifrar la verdad detrás del misterioso desvío del viaje. La familia de Paola, por su parte, vivió momentos de intensa desesperación. Entre lágrimas y llamados a la solidaridad, los familiares rememoraron la última conversación telefónica, el instante en que Paola notificó su salida y el silencio que siguió. El dolor se mezclaba con la rabia ante lo que parecía ser un evidente fallo en la seguridad y en la protección de las mujeres que utilizan aplicaciones de transporte. Estos testimonios, recogidos tanto por la prensa como por las autoridades, se convirtieron en parte integral de la investigación, evidenciando la urgencia de revisar y mejorar los protocolos de seguridad de estos servicios. En resumen, la desaparición de Paola Andrea Bañuelos Flores se consolidó en un proceso de incertidumbre y angustia que comenzó en la madrugada del 6 de julio de 2024. Desde su última salida hasta la presentación formal de la denuncia, cada instante estuvo marcado por la desesperación de una familia y el empeño de las autoridades por hallar respuestas. Los registros digitales, los testimonios de quienes estuvieron presentes y las declaraciones oficiales convergieron para conformar una cronología de hechos que, si bien aún en investigación, dejó en claro la necesidad de una respuesta contundente ante la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en su vida diaria. Esta etapa inicial del caso, la desaparición, no solo evidenció fallos en el sistema de seguridad de las plataformas de transporte, sino que también puso en primer plano el dolor de una comunidad que exigía justicia y respuestas. La búsqueda incansable de Paola se transformó en un llamado a la acción para reforzar medidas de protección y garantizar que tragedias similares no se repitan.
Las autoridades continuaron trabajando en la reconstrucción de la ruta y en la obtención de pruebas que permitieran esclarecer cada detalle, en un esfuerzo por honrar la memoria de la joven y ofrecer a su familia la justicia que merecen. Así, en esos primeros momentos críticos, se sentaron las bases de una investigación que, con el paso de las horas y días, revelaría la complejidad y gravedad de un caso que conmocionó a toda la sociedad de Mexicali y que, sin duda, marcará un antes y un después en la forma de abordar la seguridad de las usuarias de aplicaciones de transporte en la región. Eran ya pasadas las primeras horas del 11 de julio de 2024 cuando se concretó el momento más doloroso de este caso, el hallazgo del cuerpo de Paola Andrea Bañuelos Flores. Tras días de una búsqueda encarnizada, la esperanza de encontrarla con vida se había disipado, pero los esfuerzos de las autoridades no se habían detenido. Fue en la mañana de ese día que un elemento especializado de la Unidad K9, cuya labor era rastrear olores y pistas en terrenos difíciles, se topó con una escena que conmocionó a todos. El operativo se desarrolló en un terreno baldío ubicado en la colonia Oasis Campestre, a poco más de 20 kilómetros del punto donde Paola solicitó el servicio de transporte aquella fatídica madrugada del 6 de julio. Según el comunicado oficial emitido por la Policía Estatal, el área era conocida por su extensión semiárida y pocas edificaciones, lo que complicaba el rastreo en una zona tan desolada. El elemento canino, tras una intensa labor de rastreo, alertó a sus operadores que había detectado una presencia inusual en el terreno. Inmediatamente, un grupo de agentes se desplegó en la zona para confirmar lo que, en un primer momento, parecía una falsa alarma. Al arribar al lugar, los oficiales encontraron a la luz del alba el cuerpo de Paola, tendido en un terreno desierto y completamente expuesto a la intemperie. La escena era escalofriante. El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, y pese a ello, conservaba detalles que permitían identificarla sin lugar a dudas. Vestía la misma ropa que llevaba el día de su desaparición, lo que resultó ser una evidencia contundente y dolorosamente irrefutable para la investigación. Los uniformados, con el rostro serio y el cuerpo rígido ante la crudeza de la situación, procedieron a acordonar el área y a iniciar los protocolos correspondientes para el traslado del cuerpo. En declaraciones oficiales, la fiscal María Elena Andrade explicó que el hallazgo se realizó gracias a la labor incansable de nuestras unidades y al apoyo de la tecnología canina, que fue crucial para detectar rastros en zonas que, de otra manera, habrían permanecido inexploradas. Comunicado de la Fiscalía General del Estado de Baja California, 11 de julio de 2024. Con tono grave, subrayó que la localización del cuerpo en una zona tan inhóspita evidenciaba la posible intención de ocultar la evidencia, dado que el terreno, de uso marginal, ofrecía pocas probabilidades de ser revisado por personas ajenas a la investigación. La escena del hallazgo fue inmediatamente fotografiada y documentada por los peritos forenses. Las imágenes iniciales, capturadas en un ambiente silencioso y lúgubre, evidenciaban la magnitud de la tragedia. Los expertos forenses constataban que el cuerpo presentaba signos evidentes de biopsia. Se observaban marcas y contusiones en el cuello, en los brazos y en el abdomen, lo que sugería un forcejeo previo y la existencia de múltiples episodios de agre, aún antes del fatídico desenlace. Las autoridades confirmaron que, según el informe preliminar, la causa de la muerte parecía estar relacionada con una asfixia por estrangulamiento, de acuerdo con los análisis que se comenzarían en el servicio forense. Mientras tanto, en la sala de operaciones de la Policía Estatal se seguían recabando datos relevantes. Los técnicos habían procedido a recoger muestras y a recolectar material probatorio del entorno, fibras, restos biológicos y elementos que pudieran vincular el lugar del hallazgo con otros puntos de la investigación. La relevancia de estos datos era vital, pues se buscaba reconstruir la ruta que siguió el vehículo y, sobre todo, determinar la posible implicación del conductor, identificado previamente como Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano. La comunidad, que había seguido de cerca el caso a través de los medios y los comunicados oficiales, experimentó una mezcla de tristeza y repudio ante el hallazgo. La prensa se apoderó del relato, y las imágenes difundidas mostraban un escenario que trascendía lo meramente policial, evocando un dolor colectivo ante la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones cotidianas. En declaraciones posteriores,
Varios familiares de Paola, con el rostro marcado por la angustia, expresaron su incredulidad y desesperación al ver confirmada la peor de las pesadillas. No hay palabras para describir el dolor de ver a una hija, a una hermana, en estas condiciones, afirmaron, haciendo eco del sentimiento generalizado en una comunidad que exigía justicia. El traslado del cuerpo se realizó de manera protocolaria. Una vez asegurada la escena, los agentes trasladaron a Paola al servicio forense, donde se iniciarían los estudios necroscópicos. Los técnicos forenses, en colaboración con el Instituto de Medicina Legal, se disponían a realizar un análisis exhaustivo que permitiera determinar, con precisión, la hora y la causa exacta de la muerte. Durante el primer interrogatorio de los peritos, se planteó la hipótesis de que el estrangulamiento se había producido de manera violenta y repentina, probablemente en el trayecto que realizaba en el vehículo. Los datos preliminares indicaban que la agresión había ocurrido días antes del hallazgo, lo que coincidía con la interrupción abrupta en la comunicación de la joven. En paralelo al trabajo de los forenses, la investigación seguía centrada en el recorrido del servicio de transporte. La revisión de los registros digitales de la aplicación Didi aportó elementos críticos. El GPS instalado en el vehículo mostró un desvío inusual de la ruta esperada. Las autoridades, basándose en esta información, determinaron que el automóvil se desvió hacia zonas menos transitadas, lo que permitió orientar los operativos de búsqueda hacia el área donde finalmente se encontró el cuerpo. Este hallazgo resultó ser el eslabón perdido en la reconstrucción del viaje, permitiendo a los investigadores trazar una línea de tiempo que relacionaba el servicio de transporte con el sitio del hallazgo. La Fiscalía, a través de una conferencia de prensa realizada poco después de la confirmación del hallazgo, enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana y la utilización de tecnología avanzada en la investigación. Cada dato, cada registro, cada imagen capturada en el terreno es fundamental para reconstruir lo sucedido y para asegurar que se haga justicia en memoria de Paola, declaró la fiscal Andrade, quien destacó que la combinación de esfuerzos humanos y tecnológicos había permitido llegar a este punto crucial del caso. Las declaraciones oficiales insistieron en que, aunque el hallazgo representaba un avance importante, aún quedaban muchas incógnitas que debían esclarecerse para comprender el modus operandi del agresor. Entre los elementos que fueron recolectados en el lugar, se encontraba el rastro del vehículo, huellas y marcas dejadas en el terreno, que, de acuerdo con los técnicos, podían servir para determinar la dirección exacta tomada en el momento del desvío. Los análisis posteriores de estas evidencias se realizarían en laboratorios especializados, lo que permitiría establecer conexiones con otros hallazgos en la investigación. La meticulosa labor de los peritos se complementaba con la declaración de diversos testigos, quienes aseguraron haber visto un automóvil de color negro en las cercanías del terreno en días previos al hallazgo. Estas declaraciones, corroboradas por datos de la aplicación, aportaron un matiz adicional a la narrativa oficial. La revelación del hallazgo tuvo repercusiones inmediatas en la opinión pública. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas se manifestaron en contra de la inseguridad que vivían las mujeres en el país, exigiendo medidas urgentes para prevenir situaciones similares. La crítica se hizo especialmente fuerte hacia las plataformas de transporte, que debían revisar sus protocolos de selección y monitoreo de conductores. En un comunicado conjunto, diversas asociaciones señalaron que el caso de Paola era solo la punta del iceberg de un problema sistémico que requería soluciones integrales y urgentes. Al llegar a la morgue, el cuerpo de Paola fue sometido a un riguroso proceso de identificación, en el que se verificaron tanto documentos personales como registros biométricos. Este proceso, coordinado entre la Policía Estatal y el Instituto de Medicina Legal, se llevó a cabo con el máximo rigor y transparencia, siguiendo los protocolos establecidos para casos de esta naturaleza. La confirmación de la identidad de la víctima permitió avanzar en la investigación y enfocar los esfuerzos en reconstruir la cadena de hechos que condujeron a tan lamentable desenlace. Durante la investigación, el hallazgo del cuerpo no solo sirvió para establecer el momento en que se consumó el crimen, sino que también permitió a las autoridades perfilar mejor el perfil del agresor. Los análisis forenses, en conjunto con los datos obtenidos del viaje en la aplicación, indicaron que el conductor que recogió a Paola había alterado deliberadamente la ruta para evitar ser localizado. Esta maniobra,
que en un principio parecía confusa, se reveló como parte de un patrón de conducta que habría sido registrado en otros incidentes, reforzando la hipótesis de que se trataba de un modus operandi premeditado y violento. Finalmente, el hallazgo del cuerpo de Paola Andrea Bañuelos Flores representó un punto de inflexión en la investigación. Si bien la angustia y el dolor de la familia se hicieron patentes, las autoridades se comprometieron a seguir cada pista y a utilizar todas las herramientas a su alcance para esclarecer el caso. Las imágenes, las declaraciones oficiales y los informes forenses conformaron un entramado de evidencias que, en conjunto, daban cuenta de un crimen atroz, ejecutado en plena impunidad. Los detalles del hallazgo, desde la localización en un terreno baldío hasta la confirmación de la identidad y la causa de muerte, se convirtieron en elementos esenciales para iniciar el proceso judicial que, en un futuro cercano, deberá rendir cuentas en nombre de la justicia. En palabras de la fiscal Andrade, recogidas en una rueda de prensa posterior, este hallazgo no solo nos obliga a enfrentar la cruda realidad de un feminicidio, nos reta a cuestionar y reforzar cada eslabón de nuestro sistema de seguridad. La memoria de Paola exige respuestas, y nuestra labor se centrará en lograr que cada evidencia, cada testimonio, se traduzca en justicia. Con estas palabras, se reflejaba la determinación de las autoridades por no permitir que este caso pasara desapercibido, marcando un precedente en la lucha contra la violencia de género y en la búsqueda incesante de la verdad. Así, en el transcurso de aquella mañana del 11 de julio de 2024, la combinación de tecnología, pericia forense y el testimonio de ciudadanos permitió dar con la desgarradora escena que hoy representa el punto culminante de la primera fase de la investigación. Un hallazgo que, aunque doloroso, abrió la puerta a nuevas pistas y que promete que, con el esfuerzo conjunto de las autoridades y la sociedad, se logrará llevar a los responsables ante la justicia. Este relato, sustentado en los datos oficiales y en la cronología de los hechos, no solo expone el devastador hallazgo del cuerpo de Paola, sino que también evidencia el compromiso y la rigurosidad con que las autoridades han abordado uno de los casos más emblemáticos en materia de violencia contra la mujer en Baja California. La memoria de la víctima y la demanda de justicia por parte de la sociedad siguen siendo el motor que impulsa cada acción en esta investigación, un esfuerzo que, sin duda, marcará un antes y un después en la lucha contra la impunidad y en la protección de los derechos fundamentales de las mujeres. Datos oficiales emitidos por la Fiscalía General del Estado de Baja California y la Policía Estatal. Tras el macabro hallazgo del cuerpo de Paola Andrea Bañuelos Flores, las investigaciones se concentraron en dar con el responsable de tan atroz crimen. La atención se centró en Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano, un joven de 24 años originario de Obregón, Sonora, quien había sido el conductor del servicio de transporte contratado mediante la aplicación Didi. Según los registros oficiales, el GPS del vehículo mostró que el trayecto tomado por Sergio se desvió abruptamente de la ruta normal hacia el domicilio de la joven, lo que encendió las alarmas en la investigación y lo situó de inmediato bajo la lupa de los peritos. La presión de la opinión pública y la acumulación de evidencias digitales, que incluían el historial del viaje y la ubicación del celular de Paola, obligaron a las autoridades a intensificar la búsqueda de cualquier pista que vinculara al conductor con el crimen. En medio de este ambiente de creciente tensión, la fiscal María Elena Andrade, en varias conferencias de prensa, enfatizó que la evidencia obtenida apunta de manera contundente a la participación de Sergio en este lamentable suceso. Entre las pruebas resaltadas se encontraban los recorridos inusuales del vehículo, testimonios de testigos que recordaron ver al automóvil negro en zonas apartadas y datos que sugerían un encubrimiento deliberado por parte del conductor. La situación dio un giro inesperado cuando, la tarde del jueves, 11 de julio, Sergio se presentó voluntariamente ante las autoridades en la ciudad de Obregón. Acompañado de una tía, el joven alegó que estaba recibiendo amenazas y que su decisión de entregarse respondía a un sentimiento de vulnerabilidad ante la exposición masiva de sus datos personales en redes sociales. Durante su comparecencia, Sergio admitió haber recogido a Paola, aunque afirmó desconocer las consecuencias fatídicas de ese viaje. Sin embargo, sus declaraciones se vieron rápidamente opacadas por inconsistencias en su relato y por las pruebas acumuladas en su contra. En el marco del proceso judicial, el caso fue llevado ante el juez Salvador Avelar en la ciudad de Mexicali.
En una audiencia que se destacó por su tono severo y la contundencia de los argumentos presentados por la Fiscalía, se expusieron los múltiples elementos de prueba que vinculaban al conductor con el crimen. Entre ellos, se destacó el análisis forense del recorrido del vehículo y los testimonios de diversas víctimas que relataron episodios de acoso y comportamientos agresivos atribuidos a Sergio durante otros viajes, lo que evidenció un patrón de conducta violento. Asimismo, se supo que el sospechoso tenía antecedentes penales y se le había denunciado previamente por violencia de género, lo que incrementó el nivel de gravedad de los cargos. El juez Avelar determinó, en esa misma audiencia, que la investigación debía continuar de manera intensiva, fijando un plazo de 6 meses para el cierre del proceso y ordenando la prisión preventiva de Sergio durante ese periodo. El fiscal Andrade subrayó la importancia de que este caso sirviera de ejemplo para fortalecer los mecanismos de seguridad en los servicios de transporte digital y proteger a las usuarias de posibles riesgos. Además, se abrió un análisis paralelo sobre la responsabilidad de la plataforma Didi, la cual fue criticada por no garantizar un control más riguroso sobre el historial y comportamiento de sus conductores. Paralelamente, en redes sociales y en la opinión pública, emergieron declaraciones y mensajes que condenaban la conducta del sospechoso. En un intento de desviar la atención, Sergio publicó mensajes en los que implicaba a otras 2 personas, pero dichos posts fueron rápidamente borrados, y la Fiscalía dejó en claro que la evidencia apuntaba exclusivamente a su participación en el feminicidio de Paola. Con todos estos elementos, el proceso judicial se perfiló como un caso de alta complejidad y relevancia, donde cada detalle, cada testimonio y cada registro digital serían cruciales para lograr que se haga justicia en memoria de la víctima.